Eran casi las 9 de la noche cuando Egor salió del supermercado con una bolsa de plástico en una mano y el móvil en la otra. La pantalla iluminaba su cara con una notificación sin importancia, pero él no la leía. Caminaba distraído, sin saber que esa noche, en esa hora anodina, algo iba a romper el ritmo predecible de su rutina. El estacionamiento estaba medio vacío. Algunas farolas parpadeaban, otras simplemente no funcionaban. Y justo en ese ambiente, entre apagado y artificial, la vio Marina, parada delante de su coche, de espaldas, inmóvil, como si hubiera llegado hace mucho. La conocía del trabajo, claro. Solían compartir reuniones, proyectos y silencios en el ascensor. Nunca nada más. Hasta ese momento, ella se giró despacio. Su rostro estaba empapado, no por la lluvia que no caía, por otra cosa. Lágrimas, seguramente, pero no las dramáticas, sino esa. Él se acercó sin decir palabra. ¿Estás bien?, preguntó, aunque supo que no tenía sentido. Ella no contestó. Dio un paso, luego otro, y sin ningún preámbulo se acercó, bajó la cabeza y se apoyó en su hombro. El silencio era tan denso que el sonido lejano de un tren parecía una canción de fondo. No dijo nada más. Solo estuvo ahí, un momento exacto, ni largo ni corto. Y entonces pasó un beso. No fue largo, no fue lento, no fue esperado, simplemente fue, como si fuera la única forma de detener algo que ya se estaba cayendo por dentro de los dos. Después, sin mirar atrás, Marina se giró y se fue. Así de simple, así de extraño. Egor se quedó solo, con la bolsa en la mano, mirando cómo su figura desaparecía entre las sombras del estacionamiento. Intentó encontrar lógica, pero no había. Solo un silencio enorme y un corazón latiendo raro. Al día siguiente, como si nada, Marina entró a la oficina con una carpeta en la mano. Saludó a todos con su sonrisa de siempre y se sentó junto a otro compañero. Él la miró, ella lo miró. Nada. Ni un gesto, ni una palabra, ni una mueca. Egor pasó todo el día tratando de fingir normalidad, aunque por dentro algo le picaba. No era el beso, era lo que venía detrás, lo invisible, lo que no entendía, porque ese momento en el estacionamiento no era solo un gesto, era un mensaje en un idioma que él no sabía leer. No supo si fue un error, una confesión, una despedida o simplemente un impulso. Esa noche, en su casa, buscó en internet cómo entender lo que la gente no dice, comunicación no verbal, leer señales emocionales. Pasó horas entre artículos, videos, foros, pero nada lo saciaba. No era teoría lo que necesitaba, era práctica, vivencia, sentir y reconocer, porque sentía que si no empezaba a entender ese otro lenguaje, iba a seguir repitiendo escenas como la del estacionamiento, una y otra vez, sin comprender, sin estar listo. Fue ahí cuando encontró el anuncio: taller intensivo.
El cuerpo también habla. Aprende a leer lo que no se dice. Se apuntó sin pensarlo, porque por primera vez en mucho tiempo sentía que no era suficiente saber hablar. Tenía que aprender a escuchar sin oídos. Y quizás sí, un día entender lo que pasó esa noche sin palabras. Y mientras tanto, el semáforo de su vida seguía sin luz. El centro donde se realizaba el taller estaba en un edificio viejo, de esos con paredes agrietadas que olían a humedad y café instantáneo. A Igor le sudaban las manos. No sabía si era por nervios o simplemente por estar fuera de su zona de control. El salón era rectangular, sin ventanas, solo una hilera de sillas en círculo y una luz cálida en el techo. 9 personas, todas distintas. Una joven con auriculares, un hombre mayor con bastón, una pareja que parecía incómoda y ella nada, serena, con una mirada detenida, casi defensiva. Su postura era recta y sus brazos cruzados. No parecía querer estar ahí, pero no despegaba la vista del centro del círculo. La instructora, una mujer con voz suave y movimientos marcados, dio la primera consigna. Durante los próximos minutos demuestren afecto sin hablar. No usen palabras, solo presencia, solo cuerpo. Igor, tras una breve duda, eligió al hada. Se colocó frente a ella, se inclinó apenas, bajó la mirada, luego la alzó, marcó la distancia, respiró con calma. Ella no reaccionaba, solo lo observaba, como si esperara algo más o nada. Pasaron minutos. El aire se espesó. Él no sabía si estaba haciendo el ridículo o logrando una conexión. Pero entonces ella se giró sin aviso y caminó hacia el pasillo. Otro participante la siguió. Igor, confundido, los buscó con la mirada. Salió al pasillo y justo cuando se abrió el ascensor, ahí estaba ella, sola. Tardaste, dijo sin énfasis. En tu silencio esperabas que yo entendiera todo, pero yo también esperaba algo de ti. El ascensor se cerró y Igor se quedó parado, sin reflejo, como si el ascensor se hubiera llevado una parte de él, una que aún no entendía del todo. El sábado por la mañana, Igor entró a su cafetería habitual. Era temprano y el lugar aún olía a madera tibia y café recién molido. Pidió lo de siempre, pero no se sentó junto a la ventana como hacía cada vez. Esa vez eligió una mesa al fondo, casi escondida. No esperaba ver a nadie. Pero ahí estaba Marina, sola, con un libro abierto, pero sin leer, jugando con la cuchara en su taza, como si buscara algo en el fondo, algo que no se ve. ¿Puedo?, preguntó Igor, ya de pie, frente a ella. Ella levantó la vista, sorprendida, pero asintió. Silencio breve. Luego, una sonrisa leve, apenas marcada. Hace días que no hablamos, dijo él. Técnicamente, nunca hablamos.
respondió ella, dejando la cuchara a un lado. Y entonces, sin vueltas, sin palabras rebuscadas, un beso rápido, silencioso, diferente, pero esta vez fue ella quien se apartó primero. Miró a través del cristal empañado y dijo algo que él no supo cómo interpretar. A veces, cuando una taza se rompe, nadie nota la grieta hasta que el café se filtra. Él quiso preguntar qué significaba, pero no lo hizo. El resto de la conversación fue normal, casi absurda. Hablaron del clima, de un proyecto del trabajo, del libro que ella fingía leer, como si el beso nunca hubiera existido. Cuando se fue, Egor quedó frente a la taza de ella, la que había dejado. La grieta estaba ahí, mínima, justo bajo el asa. Un hilo de líquido se filtraba lento sobre la mesa. Al volver a casa, encontró un sobre blanco en su buzón. No tenía remitente. Dentro, una hoja impresa con un mensaje escueto: no es con ella, es con quien no miras. No reconoció la letra, ni entendió la frase, pero algo en el fondo se movió, como si alguien más supiera lo que él aún no era capaz de nombrar. Y por primera vez sintió miedo, no del mensaje, sino de lo que vendría después. Egor no mencionó él sobre nadie. Lo guardó entre las páginas de un cuaderno viejo, como si fuera algo que debía olvidar. Pero no pudo. Aquel lunes el cielo amaneció color plomo. En la oficina todo era rutina, teclados sonando, voces apagadas, aroma a plástico caliente por la cafetera, pero él notaba cada cosa más intensamente. Los relojes parecían más ruidosos, las miradas más largas, especialmente una, la de Inés. Desde hace semanas compartían proyecto, pero ese día su tono era distinto, más suave, sus gestos más atentos. En una pausa, mientras revisaban unas hojas en la sala de reuniones, ella lo miró y dijo, sin rodeos: ¿estás distraído? ¿Te pasa algo? Egor negó, pero sus ojos lo traicionaron. Ella se acercó un paso, solo un paso. Si necesitas hablar conmigo, puedes. Siempre agregó. Él asintió con una sonrisa tensa. Luego bajó la vista, ella también, y entonces, sin que nadie lo esperara, un beso breve, silencioso, casi accidental, pero no lo fue. El teléfono de la sala sonó como una alarma. Volvieron a la rutina. No lo comentaron, no se repitió, pero algo cambió. Al día siguiente, Marina lo citó en una galería pequeña. Exponían fotografía urbana, lugares olvidados de la ciudad, callejones, fachadas oxidadas. Ella vestía de azul oscuro, el cabello recogido, sin maquillaje, no sin filtro. ¿Estás bien? Él mintió. Dijo que sí. Soñé contigo, dijo ella de repente. Estábamos en un puente, pero tú no mirabas el agua, solo a mí. Él no respondió.
Algo en su voz lo inquietó. Al salir, cruzaron la plaza. Un vendedor ambulante ofrecía llaveros en forma de casas pequeñas. Marina tomó uno, se lo dio, para que no olvides dónde vives. Él no supo si era un chiste. La aceptó. Esa noche, de camino a casa, encontró su puerta entreabierta, no forzada, solo abierta. Todo estaba en orden, nada robado, nada movido. Solo en su escritorio un sobre nuevo, sin remitente, mismo papel. Esta vez decía: una grieta es solo el principio. Él cerró la puerta, giró la llave 2 veces, luego apagó todas las luces. Pasó una semana en silencio. Evitó a Marina, a Inés, al sobre, pero el silencio no sirvió. Una tarde, en el ascensor de la oficina, Inés lo miró. No dijo nada, pero su rostro cambió, y antes de que las puertas se cerraran, susurró: yo no fui, pero alguien lo sabe. Él no entendió. Horas después, Marina le escribió: necesito verte, es importante. Se citaron en un parque, el mismo donde se conocieron. Ella llegó con los ojos rojos, sin lágrimas. No me mientas, dijo sin preámbulo. ¿Hay alguien más? Él dudó. Y ese segundo de duda fue todo lo que ella necesitó. ¿Lo sabía? Susurró y se fue sin esperar explicación, sin mirar atrás. En su celular, minutos después, una nueva notificación, un correo sin asunto, sin texto, solo una imagen adjunta, una foto de él y de Inés en la sala de reuniones, solo sus rostros, muy cerca, antes del beso. Egor sintió el estómago encogerse, no por la foto, sino porque alguien estaba observando y no tenía idea de quién. El día siguiente comenzó como cualquier otro, pero Egor ya no confiaba en lo ordinario. Cada gesto, cada mensaje, cada mirada en la oficina parecía llevar un segundo significado. El silencio ahora pesaba más que las palabras. Inés lo evitaba, literalmente. Cambió su escritorio, pidió salir del proyecto y borró su número de contacto interno. No dijo nada, pero su ausencia era una presencia constante. Marina, por su parte, había desaparecido de todos sus espacios. No respondía mensajes, no iba a clase, no publicaba nada, como si alguien hubiese apretado pausa sobre su existencia. Egor caminaba por los días como si todo fuera un decorado de cartón, hasta que una noche, al revisar su correo habitual, encontró algo extraño, un mensaje nuevo de un remitente anónimo con un asunto que solo decía: ¿todavía no entiendes? Dentro había un solo archivo de audio. Lo escuchó con auriculares, en la oscuridad de su habitación. Primero silencio, luego una respiración y luego su propia voz diciendo algo que no recordaba haber dicho. Si ella se entera, todo se acaba. No podemos arriesgarnos. La frase sonaba real,
con su entonación, su cadencia, pero no recordaba haberla pronunciado jamás. Esa misma noche, alguien tocó el timbre de su casa 3 veces. Cuando abrió, no había nadie, solo un sobre felpudo. Dentro, una hoja arrugada con una frase escrita a mano: las decisiones tienen memoria, y una dirección. Un café pequeño en las afueras de la ciudad, abierto 24 horas. Parecía un mal sueño, pero decidió ir. No podía seguir huyendo. Al llegar, el lugar estaba casi vacío. Una camarera le preguntó si esperaba a alguien. Él solo asintió. Se sentó en la esquina del fondo. Esperó 43 minutos exactos. Nadie vino, pero al pedir la cuenta, la camarera le entregó también una servilleta doblada. No la había visto escribirla. Adentro: no es con ella, es contigo. Volvió a casa con la cabeza latiendo, cada paso más incierto que el anterior. Abrió la puerta lentamente. Todo parecía en orden, menos una cosa. El llavero que le dio Marina en forma de casa estaba en el centro de la mesa, partido en dos. Egor no sabía cómo eso había llegado allí. Él lo llevaba siempre en el bolsillo. Salió de casa, revisó su chaqueta. El llavero ya no estaba. Al día siguiente, en la oficina, nadie lo miraba a los ojos. En la sala de reuniones, su nombre fue omitido. Recibió una notificación de recursos humanos. Debía presentarse al final del día. Nadie explicó por qué. En el ascensor, solo notó algo escrito con marcador en la pared metálica. Pequeño, casi borrado. No olvides lo que fingiste olvidar. El aire se volvió denso. Al llegar a casa esa noche, la cerradura había sido cambiada. Ninguna llave funcionaba. Y en la puerta, pegado con cinta, un papel doblado: ella ya no confía, pero yo sí te veo. Sintió un escalofrío subirle por la espalda. El teléfono vibró. Un mensaje de Marina, por primera vez en días. Solo decía: revisa lo que dejé en tu buzón. Él bajó corriendo. Dentro, un paquete envuelto en papel gris. Al abrirlo, encontró algo que lo paralizó. Una grabadora antigua con una cinta ya puesta y una nota: escucha cuando estés listo, pero después nada será igual. La grabadora hizo clic. La grabadora emitió un leve zumbido. Egor apretó play con los dedos temblando. Primero un silencio largo, luego una conversación, voces que reconocía: la suya, la de Marina, y una tercera que no lograba identificar. Las palabras eran entrecortadas, como si hubieran sido tomadas de momentos distintos. Una edición torpe, pero suficiente para insinuar cosas que jamás ocurrieron. Ella no puede saberlo, decía su voz, superpuesta con otra que respondía. Entonces, ¿vas a mentirle toda la vida? El montaje no era perfecto, pero sí inquietante. Al final de la cinta, un mensaje claro: tu historia ya no te pertenece. Alguien más está escribiendo el final. Egor cerró los ojos.
No sabía quién era alguien ni qué querían, pero entendía una cosa: había perdido el control. Lo más doloroso no era el miedo, era la duda. ¿Y si en algún momento él realmente había dicho todo eso? ¿Y si, sin darse cuenta, había construido su propia caída con silencios acumulados? En su bandeja de entrada, una última sorpresa: un correo de Inés, solo 2 líneas. No te odio, pero aprendí a irme antes de que duela más. Luego de eso, nada. Marina tampoco volvió a escribir. Las voces cesaron. Los mensajes desaparecieron. La tormenta no explotó, simplemente se fue. Una semana después, Egor se miró en el espejo y no reconoció su reflejo, pero por primera vez en meses sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero auténtica, porque entendió algo. A veces perderlo todo es la única forma de empezar desde un lugar más real. Y aunque no sabía quién había movido las piezas, sí sabía algo: el silencio a veces también puede ser una forma de justicia.